México. Cumple el canciller en la ONU hoy, allá en Nueva York. Cumple a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y presenta esta iniciativa en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional en Ucrania. Propone, pues, el gobierno de México una iniciativa para que cesen las hostilidades entre Ucrania y Rusia. Y a nivel México, pues ya vemos reacciones hasta de Roberto Madrazo, imagínense ustedes, que dice, a pesar de que en México hay 3 veces más homicidios que en Ucrania, Marcelo Ebrard acudió a la ONU a presentar un plan para mediar la guerra. Mejor que atiendan los problemas en casa antes de ir a dar lecciones de paz a todo el mundo. ¿Por dónde entramos, mi querida Lina? Porque también hay que decir que ya lo ha retomado como suyo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ayer por la noche hablábamos, ayer fue o hace 2 días hablábamos, o cuándo fue, mi querida Lina, hablábamos del discurso de Gustavo Petro muy fuerte en la ONU, y ahora Gustavo Petro se suma a la propuesta de paz del presidente López Obrador y cito, invito a Europa a que hable de paz. Con México queremos hacer una declaración conjunta que ojalá sea de América Latina. Lo que hoy se necesita es empezar negociaciones de paz. Ya. ¿Cómo ves? Bueno, mira, en realidad creo que ya teníamos, a diferencia de otras participaciones en el marco de la Asamblea General de la ONU que se realiza cada año, ya teníamos un adelanto de lo que iba a plantear el canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, recordemos, otros están usando la tribuna principal. Esto fue una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un órgano totalmente anacrónico, y creo que es parte del cuestionamiento que hace el gobierno de México a través del canciller, ¿no? El que la ONU, y lo ha dicho el mismo presidente López Obrador, no ha estado a la altura de cómo resolver conflictos, o incluso, dejen ustedes conflictos, una situación tan brutal como ha sido la pandemia, que ha mostrado y ha visibilizado nuevamente estas desigualdades a escala global. Entonces, en el marco de esta reunión que se hace para seguir tratando el tema de Rusia, pues algunos medios de comunicación me llamaba la atención, incluso titulares de la Deutsche Welle, en donde decía Rusia se queda sola, ¿no? A pesar de que el canciller Marcelo Ebrard hace una propuesta que pareciera neutral y que en México la han calificado como una propuesta rusa, lo cierto es que los medios la ponen del lado de Ucrania. Incluso el canciller también sube una foto diciendo que ha tenido la oportunidad de hablar con funcionarios de Ucrania y a las Naciones Unidas, y lo que estamos hablando es de un conflicto totalmente mayor que hemos tenido la fortuna de poner aquí sobre la mesa. No solamente podemos quedarnos con la narrativa de es una invasión rusa, cuando llevábamos cerca de una década viendo crímenes terribles por parte de Ucrania, y específicamente del batallón Azov, de corte abiertamente neonazi, asesinando gente en Lugansk, en Donetsk, simplemente por hablar ruso, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no se habló en la llamada comunidad internacional durante cerca de 8 años, hasta que comenzó el conflicto, y Rusia, cual Guerra Fría, tiene la culpa de todo. Y ahora las consecuencias, pues no le están pagando Vladimir Putin o Zelensky, ¿no? En Ucrania las estamos pagando millones de ciudadanos alrededor del mundo, y por eso es urgencia, y por eso es que Rusia se vuelve un tema medular en esta Asamblea General, así como en la pasada fue el tema de la pandemia, la distribución de las vacunas. Pues ahora estamos viendo que esto pues es retomado por México, y que ya escucharemos. Me parece que todavía no interviene el canciller Marcelo Ebrard ante el Pleno de la ONU. Era la última participación de la agenda del día de hoy. Esto, insisto, es en el marco del Consejo de Seguridad. Pero es importante decir que, si bien en algún otro momento la excepción en realidad era cuestionar, ¿no?, la guerra, cuestionar el imperialismo estadounidense, el sistema incluso capitalista, ¿no? Dejen ustedes simples guerras o algo. Hoy vemos con bastante eco propuestas de paz, llamados de paz a escala global. El presidente Luis Arce Catacora, presidente boliviano, también reiteró esto. El presidente Gustavo Petro también en su primer discurso como presidente ante la ONU, también reitera el tema de la guerra, el tema pues de la acumulación incluso del capital. Vemos a varios, y eso es reflejo del momento que vive hoy América Latina, pues como un territorio rebelde en contra de la doctrina Monroe. Así que es bastante pues
la verdad, tranquilizante de alguna forma saber que se está haciendo un eje, ¿no? Que normalmente son ejes bélicos y ahora estamos hablando de ejes de paz de varios países en la región, pero también a escala global pidiendo paz. Algunos hablan de paz, como la administración de Joe Biden, a la par que sigue financiando la capacitación de soldados para ir a la guerra, sigue financiando con millones de dólares armamento para Ucrania, a la par que cerca de 40 millones de estadounidenses viven en total y completa pobreza. Entonces creo que se logra nuevamente visibilizar, ya no es un mito, no es una conspiración el hecho de decir cuál es el rol de países como Estados Unidos, pero es importante ver que este llamado a la paz, a una tregua, es recuperado por varios presidentes, varios mandatarios en esta Asamblea General de la ONU, Vicente. Oriol Mayo, le reclaman al presidente, como hoy Jorge Ramos, que no resuelve el tema de seguridad como ellos quisieran, de volada, ¿no? Pero anda pidiendo la paz en Ucrania. Una narrativa muy estúpida. Por ejemplo, la que acabo de leer de un líder, por decirlo de alguna manera, priista como Roberto Madrazo. Bueno, digamos que es previsible todo discurso político, sobre todo en el sentido de la oposición en México, consiste en, pues, si el presidente dice una cosa, hay que decir la contraria. Y en ese sentido, además, el espacio de la política internacional de México está cada vez más limitado. De hecho, desde tiempos de Fox, ya desde mucho antes, poco a poco esta constante alineamiento con Estados Unidos, esta liquidación de una política mínimamente independiente, una cierta política soberana que incluso en los tiempos de la Guerra Fría, pues México tuvo capacidad de ampliar a partir del tema cubano, incluso aunque internamente y demasiadas veces el régimen priista fuera durísimo, en lo exterior sus canales, digamos, su voluntad política, incluso con países como la India, que por cierto ahora vuelve a surgir a la luz pública a partir de la propuesta de este comité de paz. Es decir, la India fue un pilar importantísimo en el movimiento de los no alineados, en la política de la no proliferación de armas nucleares, porque, a ver, me parece que México lo que está intentando decir, y por cierto es muy importante entenderlo, es que yo no sé si te acuerdas, Vicente, para tener un poco de historia, cuando éramos jóvenes, porque todos fuimos jóvenes, el terror al Armagedón nuclear. Yo recuerdo una película que quizá algún espectador habrá visto y que salió en todas las televisoras del mundo, llamada El Día Después. Lo que pasaría tras una conflagración nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el día después sería, digamos, qué pasaría ante esa catástrofe absoluta. Vivimos durante, yo diría que 3 décadas, en el terror de una escalada nuclear irreversible, el DEFCON 2, que produciría, digamos, una catástrofe. Esa catástrofe que estuvo presente en la crisis de los misiles de Cuba, que se pudo literalmente arreglar por canales directos entre Moscú y Washington y que se salvó al último minuto, hoy en día está más visible que nunca. El discurso de Putin que vimos el miércoles, la posibilidad de una conflagración directa en el momento que mañana los oblasts, digo, las provincias de Ucrania bajo control ruso que van en un referéndum que se empieza, yo creo que en apenas unas pocas horas, y decidan ser parte de Rusia en ese momento, y como Putin, digamos, en su discurso definió, van a definirse claramente como una guerra entre Rusia y ese complejo de la OTAN, en el cual Ucrania está asumiendo el papel de frontera o vanguardia. Es una situación gravísima que creo que a veces siento que alguien está jugando como si esto fuera como lo que vemos ahora, este falso combate de box entre dos personajes, donde parece que no hay muertos, que no hay violencia, que no hay dolor y que existe la posibilidad primera, la que ya existe, una crisis energética global que primero pagará Europa, obviamente, pero que además acabará pagando todo el mundo. Y después, y más importante, la idea absolutamente loca de que podemos mantener una escalada en un conflicto, no armar ningún tipo de negociación, que es la propuesta de México. Hay que negociar porque los peligros son inmensos, no solo para los
para el conjunto de los rivales entre Europa y Eurasia, digamos, sino para el conjunto de la humanidad. Hablamos de una potencia mundial en cuanto a armas nucleares incluso superior a Estados Unidos y la capacidad de empezar a utilizarlas de forma al menos limitada si es por asuntos de defensa, digamos, de la seguridad nacional. Estos elementos están ahí y me parece que ese jugar a las vencidas, digamos, ese de que podemos hacer lo que queramos porque además se ganó un combate o una región ahora y por tanto ahora a Ucrania se le apoya con mercenarios, con armas y que al final van a acabar subyugando en una especie de teoría del dominó, donde acabará cayendo en Moscú y al final, hasta de casualidad, el dominó se irá para China y todos van a caer. Me parece que es una opción que incluso algunos personajes como Henry Kissinger, ya casi de 100 años, uno de los grandes operadores de la política que llaman realista en Estados Unidos, que realismo significa en mi área de influencia hago lo que yo quiero, golpes de Estado, matazones, pero entiendo que hay otros actores políticos y hay que jugar con ellos. Hay áreas de influencia. Entonces Kissinger está diciendo, a ver, ¿qué están haciendo? Ucrania iba a ser esa zona neutra. Es un poco el estilo, digamos, de lo que pasó con Cuba cuando no se instalaron misiles soviéticos. Una zona en la cual no se va a usar como teatro de guerra, una zona que sería neutral. Esa promesa que se le hizo a Gorbachev, que nunca se firmó, por desgracia, y que alguna gente importante en aquella época, algunos periodistas como Rafael Poca han reseñado y han explicado muchas veces. Esos pactos verbales que se hicieron para acabar con la Guerra Fría no se han cumplido y al cabo de más de 20 años estamos en una situación que nos recuerda a aquellos principios de los 80 cuando se instalaban misiles balísticos en Alemania y que estábamos de golpe recuperando esa idea de que la guerra nuclear se puede desencadenar en cualquier momento. Pero insisto, me parece que estábamos en un momento que la gente o está muy fumada o los grandes poderes han descubierto que no pasa nada, que uno puede promover guerras de proximidad cada vez más brutales y que además duren eternamente, provocando una crisis mundial, porque esta crisis está llegando y va a llegar en el próximo año a todo el mundo, y sin pensar ni siquiera en las consecuencias de lo que supone, digamos, una escalada nuclear, como ya avisó Putin hace menos de 48 horas. Son elementos muy importantes y México está intentando, cuando menos, una vía posible cuando se están cerrando todas las vías de negociación. Entonces, realmente me parece increíble que no sé dónde vive la gente, pero la geopolítica nos está afectando de una forma brutal y, a ver, la perspectiva de la conflagración nuclear, ahí está, se visibilizó, se dijo y en cambio provoca la total indiferencia. A mí me vale, se puede ganar a los rusos, esto es una guerra de liberación sin pensar en ninguna consecuencia y sin calibrar ningún tipo de negociación. Cuando se cierran todas las puertas queda una guerra eterna que todos acabaremos pagando. Otra cosa me llamó la atención.